Soy Raquel Hidalgo y este es mi testimonio sobre lo que he vivido en el psiquiátrico Pere Mata. Mi primer ingreso fue involuntario, no me enteré de nada. He pasado por 20 ingresos en este psiquiátrico. Me han negado muchos ingresos, he acudido a urgencias por crisis, por intentos autolíticos y me lo han negado porque no saben qué hacer conmigo. Me han contenido en la cama, me han venido con 5 hombres, me han cogido de brazos, piernas, me han puesto la rodilla en los brazos para contenerme, me han agarrado de la cara, me han atado en la cama y he tenido que chillar que tenía pipí, nadie me escuchaba, me he hecho pipí en la cama, me han limpiado, horrible. He perdido el conocimiento por bajada de tensión, por lo que sea. Me han visto ahí en el lavabo y la enfermera Iris, la enfermera Irina, diciéndome: levántate, levántate del suelo, venga, levántate. Un trato vejatorio, humillante, un trato humillante. En otro centro que tiene el Pere Mata, me han tenido atada en la cama, desnuda, atada en la cama desnuda. Me han tenido atada en la cama 5 días, porque pillaba el fin de semana y hasta que no viniese mi psiquiatra, 5 días en la cama. He estado sobremedicada, con tantos días de contención, no sé si era por la sobremedicación o con tantos días de contención me dio una trombosis venosa en la pierna a mis 28 años. Me consideraban de peligro, no me dejaban pasar a salas. He estado en la zona de enfermería, todo el día en una sala sentada. A mis últimos ingresos ha sido en la habitación encerrada, sin poder salir de la habitación. El primer mes sin fumar, encerrada en la habitación sin fumar. Luego los otros ingresos encerrada en la habitación solo para salir a fumar. Encerrada en la habitación, no dejaban que nadie se acercase a hablar conmigo. Así me trataban en el Pere Mata. Ahora niegan mis ingresos, no me quieren ingresar. Así me tratan en el Pere Mata. Soy Raquel Hidalgo y este es mi testimonio en el Pere Mata de Reus.